En el año 2020, una joven Lola Merchant, entonces conocida bajo el nombre artístico de Lola Puñales, con apenas 22 años de edad, irrumpió en el panorama cultural digital con una propuesta que definiría un antes y un después en la divulgación folclórica: Feud Made in Spain. Este ambicioso proyecto, articulado a través de una serie de 7 capítulos, se consagró como un análisis sin precedentes sobre las más altas y descarnadas rivalidades que han forjado el carácter de la cultura española. La serie no solo fue un ejercicio de estilo, sino un fenómeno de masas que revolucionó las redes sociales, capturando la atención de una audiencia ávida de descifrar los códigos ocultos de sus grandes divas. Sin embargo, toda obra viva está sujeta a la evolución de su autora. Movida por las complejas vicisitudes de la vida, Lola tomó la difícil decisión de retirar el contenido, reconociendo que aquel trabajo, pese a su brillantez, estaba impregnado de la perspectiva y el conocimiento de una creadora que apenas comenzaba a trazar su camino. Hoy, Lola Merchant devuelve Feud Made in Spain a la luz pública, no como un documento inmutable, sino como un testimonio honesto y necesario. Este resurgimiento es un acto de integridad artística. La autora abraza la obra con todas sus imperfecciones, reconociendo que muchas de las tesis expuestas en 2020 han sido, con el paso del tiempo y la aparición de nuevos archivos y testimonios, desactualizadas o puestas en perspectiva. Lejos de intentar legitimar estos vídeos como una verdad absoluta o definitiva, Lola los presenta como lo que son: una pieza de arqueología digital, un trabajo impresionante y valiente que significó un refugio y un disfrute para miles de personas, y que ahora se restituye a su integridad. Que publiquen mi pecado y el pesar que hey, me devora y que todo me ven, vámonos, y que todo me ven de lado al saber desgraciado que mi corazón. ¿Qué tendrán las folclóricas para seguir enamorando y emocionando a las nuevas generaciones? Al hablar de folclóricas, ante todo hablamos de grandes divas, de personalidades especiales, naturales e irrepetibles, de talento, de arte, de grandes voces, de elegancia, de carisma y sobre todo de los ingredientes secretos que hacen que nunca pase algo de moda: la verdad, el sentimiento y la pasión. Pasarán los años y los siglos y la gente se seguirá enamorando con la intensidad de la letra de una copla. Casi siempre que hablamos de folclóricas las agrupamos a todas en el mismo saco, como a las princesas Disney, como si de una franquicia se tratasen. Pero lo cierto es que cada una de ellas fue única y especial. Fueron decenas de planetas ubicados en el mismo sistema solar, pero distintos entre sí. Mujeres fuertes con vocación, que supieron abrirse camino en un mundo de hombres. Un camino lleno de piedras y de zarzas que en algunas ocasiones provocaban la colisión entre algunos planetas. Rivalidades históricas que inundaron las páginas de los periódicos, las revistas del corazón, los programas de cotilleos y hoy en día las redes sociales. ¿Quién no ha escuchado alguna vez nombrar la rivalidad entre Lola Flores e Isabel Pantoja? Indirectas en televisión, provocaciones públicas, despechos amorosos y hasta rumores de una supuesta maldición. Esta es la historia de la rivalidad entre estas dos leyendas de la canción española. Esto es un homenaje de amigas a Lola Flores, pero un homenaje con todo el corazón del mundo. ¿Quién canta mejor, Lolita o Isabel Pantoja? Por supuesto, Lolita. No tenía más remedio que nacer. Primero, hija. una gran persona, Es muy amiga tuya, ¿eh? bastante amiga mía, desde hace muchos años. Es más amiga de ella que mía. Vos sí, una gran artista, ¿Y quién? una gran persona. Ella es Lolita. ¡Lolita! Usted, Aquí en este país, la ¿usted única le ha que perdonado canta bien que se llama Isabel Rocío Pantoja... Jurado. Y después de Rocío Jurado, mi hija Lolita. Lola, usted- Después la Pantoja usted, canta muy bien. La mejor voz es Rocío Jurado. Y después, como canta Lolita, es muy difícil cantar. Hay que escucharla. ¿Usted ha perdonado a Isabel Pantoja? Vamos a despellejar a alguien, Lola. que es más divertido. Uy, eso sería larguísimo hoy, porque tenemos una de gente para despellejar. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y con la Divinamente. Pantoja? ¿También? Bueno, también. Lo que pasa...
alquiler. Lo que pasa es que tiene el pelo muy largo y se cae un pelo en el gazpacho, no te quiero ni contar. ¿Y eso qué es? Una butifarra. Mire, Uy, ¿A la catalana? sí, esta es de Vic. ¿usted sabe qué quiere decir en catalán hacer butifarra? Depende. ¿Pero le haría butifarra a alguien? Oye, pues sí que le haría alguna que otra butifarra a alguien. Pero es que no me atrevo, ¿sabes? Soy comedida. Uy, mira que tenemos aquí. Sí, Isabelita está muy triste, hay que dejarlo un poquito descansar. Esta la dejamos aquí. El hermanito. Para que le haga Para que le compañía. haga compañía. Es una artista muy guapa, muy joven, se viste bien, anda muy bien. Ahora, Rocío, Rocío. Y ahí, chapó, comprende. Y ya está. Cuenta la leyenda que Lolita Flores, la hija de la eterna Lola Flores, la faraona, tuvo una corta pero intensa relación con el torero Paquirri, recién divorciado por aquel entonces de Carmina Ordóñez. La vida de Lolita comenzó a convertirse en la letra de una de esas coplas que cantaba su madre el día que se enteró de que Paquirri, que la había abandonado recientemente, había iniciado una relación amorosa con su amiga, la gran tonadillera de ese momento, Isabel Pantoja. El drama estaba servido, Lolita se derrumbó. La mismísima Lola Flores confesó en una entrevista que dio para una revista que Lolita se intentó suicidar cuando Paquirri la abandonó. Obviamente, pues la vida sigue, Lolita continuó con su carrera artística, superó supuestamente a Paquirri, y claro, pues Isabel y Paquirri siguieron con su vida. Está claro que eso no se le hace a una amiga, tampoco es el grado de amistad que tenían en ese momento. Yo hay una cosa que digo siempre, que es que cuando el corazón habla, la boca se calla. Y el amor verdadero puede con todo, hasta muchas veces con la amistad, que ya digo que desconozco el grado de amistad que tenían Isabel y Lolita en aquel momento. Que igual eran conocidas o eran compañeras simplemente. Isabel a lo mejor dijo, compañeras tengo muchas, pero toreros como Paquirri voy a encontrar a una más. Se sentaba allí en el camerino conmigo, nos poníamos a comer pescado y siempre miraba para la foto y decía, hay que ver, mira qué guapo este hombre. Y yo le decía, pues sí que es muy guapo. Y seguíamos las dos comiendo pescado, ¿no? Mira por dónde a la vuelta de la vida, pues se terminó esa relación. En ese momento yo creo que ni Lola Flores ni Lolita tenían ningún motivo para odiar a Isabel Pantoja, porque en todo caso tendrían que tenerle rencor al otro, porque es el otro el que había abandonado a Lolita para irse con ella. Ella pues simplemente se enamoró de él y se fue con él. Hasta ahí. Pero claro, la historia estaba a punto de dar un giro de 360 grados. Un día, la joven pareja de moda, la reencarnación ochentera de la eterna leyenda de la tonadillera y el torero, se dispusieron a ir al Florida Park de Madrid a ver una actuación de Lolita. Yo de verdad que desconozco los motivos de por qué la pareja fue aquel día a ver actuar a Lolita, pero a mí sinceramente no me entra en la cabeza cómo Paquirri coge a Isabel Pantoja y le dice, oye cariño, que hoy mi ex va a actuar en el Florida Park. Mi ex, la Lolita, la que se intentó suicidar por mí. ¿Qué te parece si te arreglas un poquito y nos vamos a verla? A mí no me entra en la cabeza. A lo mejor hay una explicación de por qué fueron esa noche a verla actuar. Yo desde luego que no la conozco, si alguien la sabe que me la deje aquí en comentarios. Obviamente doña Lola Flores, que era una mujer que era una gran madre, una gran protectora de sus hijos, una gran madre coraje, ella por sus hijos sí que mataba, pues al ver aparecer a la joven pareja en el concierto de su hija, pues no le sentó muy bien. Y a partir de ese día es cuando empezó a manifestar su fuerte antipatía hacia Isabel Pantoja. Esa misma noche comienza la leyenda urbana de que Lola Flores le lanzó una maldición a Isabel Pantoja, como si fuese ella la mismísima Maléfica. El 26 de septiembre de 1984, al marido de esta lo cogerá una corna en Pozo Blanco y se morirá. Yo de verdad que a esta historia no le veo ni pies ni cabeza. Creo que se queda en una simple leyenda urbana que se lo haya hecho Lola Flores. Porque yo miro a Lola y le veo esa mirada y esa forma de hablar, de transmitir simplemente con sus palabras. Y yo no la veo con la maldad necesaria de hacer una cosa así. Bueno, el caso es que con maldición o sin maldición, la vida de Isabel Pantoja empezó a dar un cambio, un giro tremendo. La repentina muerte de Paquirri, el acoso tremendo de la prensa, luego otras cosas que yo, por respeto a un artista que admiro y que sé que muchos de vosotros admiréis también, porque es una grande, es una gran artista, y solo por eso ya merece el respeto de todo un público,
y de un país al que ha aportado mucho a nuestra cultura. Luego ella que tenga la mano muy larga o que sea como sea. ¿Qué más da? Es una reina en los escenarios. Y eso nadie lo puede discutir. Pero que también digo una cosa, si le echaron la maldición, quien se la hizo, se la echó bien, ¿eh? Se la echó bien. Porque madre mía la pobre. El caso es que con el paso de los años, Isabel y Lolita parecía que habían superado toda esta historia y daban a entender ante el público que tenían una gran amistad que demostraban en platós de televisión o en actos públicos donde se las podía ver juntas. Yo con Lolita siempre, siempre. El maestro Solano era pues íntimo y Rafael de León de Lola Flores y me llevaron a su casa un día y nos hicimos muy amigas. Ella pues iba a verme, yo iba a ver a Lola todos los días al teatro cuando estaba en el Teatro Calderón y fueron no mi segunda familia porque tampoco era todos los días, pero sí mi amiga. Ella me dio la oportunidad de conocer a Paco. Fue a raíz de ella, yo no tenía ni idea Es más, yo tenía a mi novio para casarme, que era otro señor, que no tenía nada que ver, vamos. Y quizás ella fue la que indujo, en este caso a Paco, a conocerme, a perseguirme, a buscarme y nosotros no hemos dejado de ser amigas nunca. Quizás la prensa sí se encargó en un momento dado de poner en su boca o en la mía cosas que nos habían dicho. Hasta el día de hoy pues se siguen diciendo, pero que nosotras somos amigas de verdad. Pero en el fondo sabemos todos que Lolita no la podía ver. Y yo debo decir que yo sabéis que soy muy pantojista, que a mí me encanta la pantoja, tiene un arte que no se puede aguantar y es divina, pero hay que ponerse en la situación de Lolita, de ponernos en las carnes de Lolita, empatizar con ella y ver a ver nosotros en su situación cómo hubiésemos reaccionado y cómo nos sentiríamos ante un drama como ese. Aunque igual que digo que hay que ponerse en la situación de Lolita, creo que también nos tenemos que poner en la situación de Isabel Pantoja, de cómo se sentía ella en ese momento y al final de que cada uno debemos seguir nuestro camino y que, como he dicho antes, cuando el corazón habla, la boca se calla. Nunca he hablado mal de mis compañeras, de mí sí. ¿De ti han hablado mal tus compañeras? Hasta la saciedad. ¿Y por qué? Porque tendrán un poquito de recelo, un poquito de algo. ¿Usted ha perdonado a Isabel Pantoja No, si yo no tengo... que estuviera o que se llevara a aquel novio que tenía Ay, Lolita, no. que era Paquín? Gracias a Dios que se lo llevó, porque mi hija la quita del medio, porque los caracteres son distintos. Gracias a Dios, bueno, tuve que darle gracias a Dios yo. Señor Mariñas. Cuando pasó lo que pasó, que mi hija la destroza. María Vela, María Vela. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando me besa. Ya lo sabe, yo soy esa. Yo era esa, y ahora vivo arrepentida, inclinando la cabeza bajo la cruz de mi vida. Pero a nadie le interesa ni por qué sufro estaría, ni por qué mi cruz me pesa. Para todo, yo soy esa. Al viajar en el tiempo y revivir los años de la época dorada de la copla española, son muchísimos los nombres de grandes artistas que aparecen en su historia. Las folclóricas eran las grandes exponentes del arte español a nivel mundial. Sus espectáculos ocupaban los carteles de los teatros más importantes y las letras de sus canciones ponían color a una España en blanco y negro, que se recuperaba de la trágica guerra civil. Acabamos de entrar en los nuevos años 20, por lo cual ya han pasado 100 años desde que una joven valenciana que tan solo meses atrás vivía en la más absoluta miseria, se convertía en la primera figura española en triunfar en Nueva York, convirtiéndose en una de las artistas más cotizadas del dorado Broadway, siendo aún toda una desconocida en su país natal. Cuando Conchita Piquer renunció a los carteles luminosos de los teatros de media América para volver a España, cargaba sus espaldas con grabaciones en las casas discográficas más importantes del mundo, portadas en las más prestigiosas revistas y periódicos internacionales, la primera película sonora de la historia del cine,
largometrajes en París y una formación artística completamente inédita en España hasta aquel entonces. Aún así, los primeros años de Concha no fueron para nada un camino de rosas. Cargaba sus espaldas con muchísimo sufrimiento, causado por la soledad de vivir en tierra extraña, mientras su madre se hacía cargo en Valencia de sus hermanas enfermas de tifus. Con la desolación de la muerte de su primer hijo, fruto de su relación con su descubridor Manuel Penella, 30 años mayor que ella, con una dura infancia llena de tragedia y de miseria, y con ese instinto de supervivencia que le imponía su fuerte disciplina y su intachable responsabilidad en su trabajo. Todos esos factores forjaron el tan comentado genio de la Piquer, dándole esa imagen de mujer seria, autoritaria y de fuerte carácter. Concha reinventó la canción española, creó un estilo y una escuela y se coronó como su máxima exponente a nivel internacional, dejando para la memoria popular el dicho «viajas más que el baúl de la Piquer», por ser la artista española que repartió su arte por casi todos los sitios del mundo. 20 años después de su debut en Nueva York, en la década de los 40, los logros de Concha Piquer y el prestigio de sus espectáculos eran patrimonio de la cultura, era la máxima celebridad, y no había quien le hiciese sombra. Hasta que una joven sevillana, que reunía todas las virtudes posibles, apareció en escena pisando fuerte, volviendo a reinventar la canción española. Juanita Reina, buenos días. Buenos días. ¿Quién era Conchita Piquer? Hombre, doña Concha fue una artista extraordinaria, marcó una época y un estilo, y con ella muerto. Hubo un momento que la copla, la tonadilla, tenía dos cabezas y dos voces, Concha Piquer y Juanita Reina. ¿Hubo encontronazos artísticos entre Juanita Reina y doña Concha? Bueno, encontronazo no, porque... pero vamos, al principio de mis éxitos, pues quizá a lo mejor a ella le molestara un poco. ¿Por qué? Pero yo siempre la he respetado muchísimo, le he admirado, como todo el mundo, y creo que no, que mayormente eran los admiradores de una y de otra, que siempre sentían celos de que mi artista es la mejor o pues la mía la mejor, y yo creo que era eso, pero nosotras nos respetábamos y nos queríamos muchísimo. Juanita Reina, ¿qué tenía Concha Piquer que no tenían las demás? Bueno, Conchita Piquer era una artista muy completa, paseaba muy bien, decía muy bien la canción, tenía una voz aterciopelada, tenía un centro maravilloso, un grave muy bonito. El grave y el centro de Conchita Piquer ha sido único. Juana, ¿a ti llegó a molestarte que Concha Piquer grabase canciones tuyas como Cinco Farolas o Yo Soy Esa? Muchísimo menos, al contrario. Me encantaba que triunfara también con mis grandes éxitos. Concha Piquer y Juanita Reina eran las dos tonadilleras más reconocidas y más cotizadas de la época dorada de la copla en los años 40. Esto comenzó a generar una serie de comparaciones que terminaron por molestar bastante a la Piquer. Lo cierto es que no hay lugar a una comparación, ya que cada una tuvo su público, cada una tuvo su personalidad, cada una tuvo su esencia, y justamente eran dos personas completamente opuestas que poco tenían que ver la una con la otra. Ambas son la antítesis completa, porque Concha Piquer era como la femme fatal de la copla, la que se vestía de prostituta si tenía que hacerlo para salir a cantar Tatuaje, la que si tenía que fumar en el escenario, aunque eso estuviese fatal visto en una mujer, lo hacía si la copla lo requería, la que tenía una vida completamente al margen de la dictadura. Juanita Reina, por el contrario, era una chica mucho más recatada, mucho más fina, mucho más políticamente correcta. Dos artistas completamente distintas, dos formas completamente distintas de cantar la copla y dos estilos que solamente el gusto personal de cada uno puede posicionar en su propio ranking. Juanita Reina siempre expresó su admiración hacia Conchita Piquer, porque realmente cuando ella debutó, Concha Piquer ya estaba consagradísima y ella siguió sus pasos, o sea, hizo el mismo tipo de espectáculo que Concha Piquer inventó. También llamó a Quintero, León y Quiroga para que le escribiesen sus canciones. Un dato curioso es que Concha Piquer fue la primera artista, la primera artista no, fue la que unió a Quintero, León y Quiroga, que los contrató a los tres para que le escribiesen un espectáculo, y a raíz de ese espectáculo ellos ya siguieron trabajando juntos e hicieron los espectáculos y las canciones de todas las demás artistas. Concha, por el contrario, jamás mostró ninguna simpatía por su compañera. Es más, la acusó
directa e injustamente de imitarla. Digo injustamente porque lo que es innegable es que cada una tenía un estilo completamente distinto y ambas triunfaron con estilos muy personales. Cuando Juanita Reina se defendió diciendo que ella no podía imitar a Concha Piquer porque nunca la había visto actuar en directo, Conchita le respondió: pues entonces me habrás soñado. Concha pasó 1000 calamidades, luchó con todas sus fuerzas por salir de la miseria, innovó de una forma incluso provocadora en aquel momento y había tenido que luchar tanto por llegar donde estaba y pasar por tantas calamidades y tantas miserias que cuando llegó Juanita, tan guapa, con esa voz tan maravillosa, con esas dotes tan preciosas y que encima tenía éxito en el cine, pues como que sin haber pasado por todo lo que ella tuvo que pasar, a ella le molestó, se sintió desplazada de que la pusiesen ya a su altura. Juanita Reina representaba todos los atributos que una mujer debía representar en los años 40. Era buena, era piadosa, era decente y era obediente con las órdenes de su padre y posteriormente con las de su marido. Mientras que Conchita Piquer era todo lo contrario, era una mujer que vivía en lo políticamente incorrecto, era una mujer que se atrevía a cruzar la línea establecida de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. También tenía un fuertísimo carácter y una autoridad intachable, cosa que en esa época era bastante inédito en una mujer. Se dicen rumores de que Conchita Piquer, cuando iba a actuar a un teatro, establecía en el contrato una cláusula de que su compañera Juanita Reina no podía pisar ese mismo teatro hasta pasados 3 meses. Rechazó el lazo de Isabel la Católica, que era la mayor condecoración que podían ponerle a un artista en esa época, simplemente porque a Juanita se la habían dado antes. Me quisieron dar el lazo de Isabel la Católica y la rehusé. Primeramente era un poco tarde. Ya la tenía Pelé, Melé y el chiquillo la Bengalé. Prefiero pertenecer a las que no lo tienen, que sin quererme comparar con ella, me pasa como Greta Garbo, que nunca ha tenido ninguna estatuilla de Hollywood. Yo lo que tengo es la satisfacción de tener a un público que me quiere, y el lazo de Isabel la Católica, pues que lo tengan las otras. Que Concha rechazase el lazo de Isabel la Católica fue un verdadero escándalo, porque era una condecoración que te llegaba desde el mismísimo régimen, y rechazarla era hacer un desplante tremendo a la casa de Franco. Concha estuvo mucho tiempo sin hablarse con Quintero, León y Quiroga, porque le escribieron a Juanita Reina las canciones Y sin embargo te quiero, Madrina y Yo soy esa. Ella decía que esas canciones tenían que haber sido estrenadas y cantadas por ella. Y más tarde, cuando se reconcilió con ellos, ya al final de su carrera, Concha cogió esas canciones y las versionó, haciendo una creación de ellas y popularizándolas también. O sea, todo el mundo era consciente de la rivalidad entre ellas dos. Pero imaginaos el bombazo que fue cuando Concha sacó sus canciones, sus grandes éxitos, y los versionó. También hay que decir que Juanita Reina también grabó 2 canciones que anteriormente habían sido popularizadas por Concha Piquer. Ay, que tú me mira, que tú mírame. No me está mirando y lleva el caballo a beber, que ya son la 1. En misericordia de mi corazón, dime que me quiere. El último gran éxito de Conchita Piquer fueron Las 5 farolas, esa canción maravillosa que grabó una vez ya retirada de los escenarios, la grabó en disco y la convirtió en un auténtico hito de la música española. Lo que Concha no sabía era que Las 5 farolas habían sido escritas para Juanita Reina y que ella misma ya las había estrenado en un pueblecito de Murcia. Lo que pasa es que solamente pudo cantarlas una vez, porque su padre, que era muy celoso y muy posesivo, vio que esa copla tenía una letra que iba muy dirigida a su vida privada y efectivamente era una copla escrita basándose en su relación con Caracolillo, su marido, que con quien tuvo también lo suyo con Concha Piquer, pero eso es otra historia. Y le prohibió completamente que la incluyese en su repertorio y le dijo que mientras él estuviese vivo, ella no las volvería a cantar nunca. Hasta que cayeron en manos de Concha Piquer, ella las grabó, las hizo súper famosas, pero claro, luego se supo que la canción era de Juana en realidad. Y vamos, Concha respondió de esta manera. Solano también me ha dado algunas cosas muy buenas, como son Las 5 farolas, aunque también me las quieren quitar, no sé por qué. Ahora resulta que dicen que no es una canción mía. Yo no sé, veo que un día me quitan hasta La Parrala. ¿Quién de las dos es la verdadera reina de la copla?
Yo creo que la principal trama de la rivalidad se basa en quién es la poseedora de este título. Yo creo que ambas tuvieron su propio trono porque ambas tenían estilos muy distintos, ambas eran completamente distintas y al final decir lo contrario sería faltar el respeto a cualquiera de las dos o desmerecer los grandes logros que ambas tuvieron. Juana Reina indudablemente fue la reina de la copla andaluza, fue también una reina en el cine y fue también una reina como persona con una humildad, una sencillez y un brillo en la mirada del que todos deberíamos aprender. Y Concha Piquer fue la reina de la canción española, la gran pionera, la más importante y la que paseó la copla por casi todos los lugares del mundo. Y vuelvo a decir lo mismo, en el arte todo es cuestión de gustos y cada uno tenemos nuestro gusto, sobre gustos personales no hay nada escrito. Pero para las personas que realmente nos gusta la copla, que realmente la amamos y la llevamos en el corazón, somos todos conscientes de que en la historia de lo que nos apasiona, en su portada están escritos con letras de oro los nombres de Doña Juana Reina y de Doña Concha Piquer en mayúsculas, y eso es indiscutible, siempre ha habido sitio para las dos y siempre lo va a haber, porque fueron dos mujeres que no solo aportaron a la historia de la copla, también a la cultura de nuestro país muchísimo, y son dos leyendas que permanecerán vivas hasta que acabe el mundo. Y Conchita Piquer, como artista de canciones, o sea, de espectáculo, hizo algunas películas, no todas las que ella hubiese querido hacer, pero fue fabulosa, algo increíble, una maestra genial. ¿No tenían ustedes nunca ningún tipo de rivalidad? Nunca. Una tenía su campo y cada una tiene su campo y cada una se respeta. Yo por lo menos he respetado a todas mis compañeras y los éxitos de las demás para mí han sido éxitos míos. Que mi vida llena de ilusión. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina de un beso. Usted me ha robado esas canciones. ¿Y qué? Yo soy aquí la primera, yo soy la que manda. La que traga con todo para tener este espectáculo y esas canciones. Y yo las cantaré. Sí, pero muy mal. Porque está usted ya muy viejo. ¿Qué espera, Conce? Un éxito más. Claro. No ha tenido bastantes. ¿No es suficiente? No es suficiente. Nunca es suficiente. Pregúntaselo a todas esas. Anda. La Chelito, Olimpia de Avenir, Raquel, Carmen Flores, la Argentinita, Mercedes Serós, la Preciosilla, la Zazá, la Yankee, Margarita Carvajal, Laura Pinillos, Carmen Amaya, Celia Gámez, Estrellita Castro. Nunca se resigna una a no triunfar. Y una está dispuesta a darlo todo. Todo, Ana. Los años incluso. ¿En qué momento empieza la decadencia de un artista? ¿Llega algún momento a desaparecer toda la luz? ¿O el destello de lo que fuiste continuará brillando eternamente? ¿Esa luz que se acaba de encender y que brilla con todos los colores del mundo, se va a poner por delante de la tuya? ¿O simplemente brillará como tú durante un tiempo hasta que se acabe fundiendo, como pasó contigo? La luz del arte nunca se apaga. El arte es el don de la inmortalidad. Un artista vivirá eternamente, porque aunque su vida acabe, su obra nos recordará su existencia, y cada vez que alguien se emocione al verla, renacerá en el corazón de quien llegue a ella, pasen los años que pasen. Vivirlo desde dentro tiene que ser difícil, de serlo todo a dejar de serlo, que el público que tanto te admiró se olvide de ti, que te reemplace por alguien más joven, que esa figura que todo el mundo esculpió con tu persona acabe cogiendo polvo en el almacén de uno de esos teatros que fueron el palacio de tus sueños,
y que ahora son la cárcel de tus pesadillas. La que termina y la que empieza, la que empieza y la que termina, la que continúa con lo que la otra dejó y lo que le queda a la que lo dejó al ver que puede continuar sin ella. En el año 1957, España vivía uno de sus grandes hitos a nivel cultural, el estreno de la película El último cuplé, uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine español, y el que catapultó a Sara Montiel como gran icono a nivel internacional. El éxito de la película pilló a todo el mundo completamente de sorpresa, ya que nadie apostaba por ella. Se había rodado en unas condiciones súper precarias, contaba con muy poco presupuesto, en principio se rumorea que la cantante que iba a grabar las canciones que posteriormente interpretó Sara iba a ser Concha Piquer, lo que pasa que el caché del artista era tan elevado que no se podían permitir pagarle lo que ella exigía por hacer esas grabaciones, y Juan de Orduña le tuvo que pedir a Sara de última hora que fuese ella la que grabase las canciones, pero en principio ella no iba a cantar, simplemente iba a dar la cara. Sara Montiel, sin pretenderlo, resucitó un género que estaba ya bastante olvidado, el cuplé, y volvió a dar vida a esas canciones que ella había mitificado y que ella había paseado por todo el mundo, la gran cantante aragonesa Raquel Meller. A principios del siglo XX, Raquel Meller estaba considerada como la artista española más importante que había. Estaba considerada como la reina del cuplé. Ella había estrenado canciones como El Relicario, como La Violetera, como Nena, esos cuplés tan famosos que luego popularizó de nuevo al volver a grabarlas en sus películas Sara Montiel. El fenómeno social que supuso el último cuplé, tanto en España como en todo el mundo, fue tan grande que de inmediato quisieron volver a repetir la fórmula y Sara Montiel se puso a grabar La Violetera, película que también incluía gran parte del repertorio de Raquel Meller, entre ellas la que daba título a la propia película. Se dice que el éxito de La Violetera superó incluso al del último cuplé, fue otro verdadero taquillazo. Y Raquel Meller, ya en su decadencia plena y con casi 70 años, contemplaba impotente como un artista que no era ella, cantaba las canciones que ella había popularizado y que ella había dado la vuelta a todo el mundo con ellas, y cómo volvían a tener éxito en una voz que no era la suya, cuando de ella ya nadie se acordaba. Raquel Meller acudió al cine a ver el último cuplé cuando se estrenó, y toda la gente que estaba presente ese día afirmaron y coincidieron en que fue un auténtico escándalo. Cuando terminó la película y todo el mundo se levantó a aplaudir a Sara Montiel, se volvió completamente loca, remetiendo contra todo el público, diciendo que era una completa imitadora suya, que la película se había inspirado en su propia vida y que ella cantaba con voz de sereno, declaraciones que no tuvo ningún reparo en hacer públicas ella misma cuando le preguntaban por la artista. Tras el éxito de Sara, Raquel quiso volver a resurgir, quiso reaparecer en los escenarios, y así lo hizo, pero sin el resultado que ella esperaba. Ella quería demostrar que era la reina auténtica del cuplé, pero realmente ya nadie recordaba esa época y su reaparición pasó completamente desapercibida. Sara Montiel sentía un gran respeto y admiración por Raquel Meller, ya que ella había sido el artista que había estrenado esos éxitos que la hicieron a ella una estrella internacional, y por lo que simplemente fue Raquel Meller una de las grandes, y a día de hoy continúa siendo una de las grandes, porque su legado artístico está ahí a disposición de todo el mundo, al igual que está el de Sara, que también nadie puede hablar de ella. Y ella tuvo la valentía de presentarse en su casa en Barcelona, en la casa de Raquel, con la intención de aclarar ese malentendido, porque ella estaba al tanto de todo lo que decía de ella, y también con la intención de conocer a esa gran artista que tanto ella admiraba. ¿Y quién mejor para contaros esta gran anécdota que la propia protagonista de esta historia, la reina indiscutible del cine español, Sara Montiel? Esta peineta fue cuando yo estuve en Barcelona, después de hacer el último cuplé, que mi ilusión era conocer a una mujer que no la había oído nunca cantar, pero que había estrenado El Relicario y Nena y La Violetera. Se trata de Raquel Meller, en paz descanse. Entonces fui a verla a su casa. Entonces esta señora no me recibió porque se enfadó mucho conmigo, tendría ya entonces 80 y tantos años. Dijo, no, esa mujer, esa, me dijo algo. Esa que canta como un sereno. Como un sereno, con voz de sereno, sí, pobrecita. Y yo, pues fíjate, una admiración que quería conocerla a toda costa, porque una mujer que tuvo muchísimo éxito en la Primera Guerra Mundial, y que estrenó La Violetera, y estrenó El Relicario, con esta peineta. La tenía en la entrada en una vitrina.
Y entonces, como me echó tan bestialmente, pues a mí me dio mucha pena y entonces me quedé en el rellano de su puerta. Y al poco rato de estar yo allí sentada destrozada porque no me había querido recibir y además tratándome muy mal, pues vino su hijo. Y entonces le dije, digo, mira, yo quisiera que tu madre pues no quiere saludarme, no quiere que la conozca, yo soy una gran admiradora de ella, yo sé que ella hizo La Violetera, hizo también el Relicario. Digo, y yo francamente, yo tengo muchas ganas de hablar con ella o de tener algo para... Total, que entré con su hijo y nos echó a su hijo y a mí otra vez. Y entonces yo... Sí, es un carácter terrible, terrible, sí. No, es más, se cogió, llevaba unas zapatillas, ¿sabes? Antiguas de esas de lona, de cuadros así, ¿sabes? Cogió la zapatilla y nos la tiró a su hijo y a mí, diciendo que fuera ese sereno, fuera de mi casa, tal, bueno, poniéndome verde. Yo llorando, bueno, una desilusión terrible. Pero yo fui muy larga y es que yo vi, la primera vez que entré, yo vi en la vitrina la peineta y dije, pues lo voy a sentir muchísimo, pero yo la voy a... Y cogí la robé para tener un recuerdo de ella. El 26 de julio de 1962, 4 años después de esta gran anécdota, Raquel Meller falleció. En su lecho de muerte, poco antes de morir, Raquel le confesó estas palabras a un gran amigo suyo. Tenía celos, envidia de su juventud, no de su arte, de su esperanza de amar, cuando yo me sentía morir, sin un solo amor a mi lado. Raquel Meller fue una mujer de mucho carácter, una mujer muy revolucionaria, muy adelantada a su tiempo y que tuvo una carrera artística tan deslumbrante que su brillo continúa iluminándonos a día de hoy, porque El Relicario, La Violetera y tantas canciones que ella estrenó continúan formando parte de nuestra cultura. Sara Montiel hizo suyas grandes piezas del repertorio de Raquel Meller, manteniéndolas en el legado de la cultura española y manteniéndolas en la inmortalidad. Sara Montiel marcó un estilo, marcó una forma de actuar, una forma de cantar, una forma de vestir, de maquillarse. Sara fue única. A día de hoy no hay nadie que se pueda comparar con Sara Montiel y pasen los años que pasen, Sara Montiel va a seguir siendo la estrella indiscutible del cine español. Tras el éxito arrollador de Sara Montiel, fueron muchas las que intentaron seguir sus pasos, imitarla, hacer lo que ella había hecho pensando que la fórmula del éxito estaba en las canciones, cuando las canciones siempre habían estado ahí, a disposición de todo el mundo. La única fórmula de éxito que existía era ser Sara Montiel. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. cómpreme usted este ramito, Cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Del porqué de este porqué la gente quiere enterarse. 4 suspiros responde y no los entiende nadie, y no los entiende nadie. Me importa trasquito que diga la gente que voy y que vengo por el arenal. Me tengo gastadas las losas del puente de tanto cruzarlo por la madrugada. ¿Por qué la sociedad siempre ha tratado de rivalizar a las mujeres? ¿Por qué ha existido siempre esa nube negra que ha tratado de comparar, enfrentar y enemistar a las artistas femeninas? Que si Lady Gaga es una copia de Madonna, que si Beyoncé es 1000 veces mejor que Rihanna, que si Cristina Aguilera no te puede gustar si te gusta Britney Spears, que si la Jurado es más grande que la Pantoja. Qué vieja está Madonna, ¿cómo se atreve a seguir haciendo esas cosas a su edad? Pero qué grandes que son los Rolling Stones, seguirán cantando hasta que cumplan 100 años.
El mundo de las folclóricas está lleno de rivalidades, envidias y piques, muchos generados por ellas mismas, que tenían que sobrevivir en una sociedad machista donde se las enfrentaba y rivalizaba como si el arte fuese un combate de lucha libre, pero muchos otros generados de principio a fin por una sociedad sedienta de morbo y de drama entre artistas femeninas, para así llenar de contenidos vacíos nuestro amarillo corazón y acabar poniendo estas historias por encima de sus propios méritos artísticos. Hay no sé por qué, bulo de que los artistas nos llevamos mal, que si nos tiramos unos a otros. Tú sabes, y tú también, que no es mi tema. Yo voy por el mundo haciendo camino al cantar. Quiero ser compañera, quiero ser amiga. Ya tenemos bastantes cosas de las que huir, de las que curarnos, para que encima nosotros, los compañeros, tengamos que tirarnos. Jamás le he tirado a ningún compañero mío, ni lo voy a hacer. Casualmente, cuando pensamos en las rivalidades folclóricas, una de las primeras que se nos vienen a la mente es la de Rocío Jurado e Isabel Pantoja, pero en realidad si indagamos y profundizamos un poco en el tema, nos damos cuenta que estamos ante un profundo globo de aire. Jamás ninguna de las dos habló mal públicamente ni de la una ni de la otra. Jamás tuvieron ningún encontronazo, jamás tuvieron ninguna razón para envidiarse mutuamente, ya que cada una no podía ser más distinta a la otra, ni más exitosa en lo suyo. Tú no ves ahora mismo que está échame la usted Pantoja y Rocío Jurado, y los que están por medio la ponen en el mismo programa como si hubiera una competencia entre las dos. Y ellas no se ponen a la competencia, porque Rocío es incapaz de ponerse a la competencia. Y Isabel supongo que tampoco. Ahora, porque no hay competencia. Yo quiero que sepa que somos muy distintas. Ella tiene su arte y su público, yo tengo el mío y mi público, hay sitio para todos. Oye, Sí te voy a decir que soy la más completa, ¿eh? Eso sí. ¿qué arte tiene? Claro, las cosas son verdad. No Qué soy la que arte. tiene la mejor voz, por supuesto que no, pero soy la más completa. Es cierto. Es como que este tema siempre ha estado muy vigente, en plan siempre todo el mundo, ¿quién es mejor, la Jurado o la Pantoja? La Pantoja o la Jurado. Yo creo que no es necesario llegar a esa conclusión porque son muy distintas y creo que lo único, como ya he dicho muchas veces, lo único que puede responder esa pregunta es el gusto personal de cada uno. Pero es que nadie puede tener la verdad absoluta en algo tan abstracto como es el arte. Eso es así. En el año 2001, Rocío e Isabel coincidieron en la publicación de sus respectivos álbumes. Isabel sacó Donde el corazón me lleve y Rocío sacó La más grande. Que Rocío Jurado se denominase a sí misma como la más grande en el título de un disco formó una gran polémica entre las demás compañeras suyas que habían en activo, que a lo mejor se pudieron sentir un poco más pequeñas que ella. ¿Qué os parece que su último trabajo discográfico, el título sea La más grande? Pues porque cada artista, mira, cuando se dice que ese artista es la más grande, o el cantor de flamenco, este es el más grande. Pero que lo diga la gente, que no lo diga ella. No, pero perdona, Malena, Lo yo diga lo la que gente. le estoy contestando a Que lo diga Concha ella. es que a Muy veces feo. se equivocan los conceptos. Es decir, no hay artista más grande que otra. Eso no es cierto. Una tontería. ¿Por qué? Porque tendría que hacer lo que hace todo el mundo y hacerlo mejor que todas. Claro. Y esto no existe y tú lo sabes. Claro. Es como las actrices y eso es lo mismo, exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues que cada artista es... En nada o puede hay ser la más grande. Toda la En persona nada. que es capaz de Ni crear. en pintura, siempre ni es en artista. literatura. Siempre que se crea la más grande tiene que hacerlo nada. todo como la más grande. Pero si hace una No, cuarta... pero si es que no existe pero si es eso, que es no que- existe. De todo el acoso mediático y de toda la polémica que querían crear entre estas dos artistas, el tema de lo de la más grande al final acabó salpicando bastante a Isabel Pantoja, quien acabó explotando. Por mucho que digan que hay otras mejores, mentira. Porque la mejor es la que vende más. No la que más cante ni la que mejor figura tenga, no. La que más venda. Y la que más vendo soy yo. Yo creo que si realmente ha existido una rivalidad entre estas dos artistas ha sido fomentada por los medios de comunicación, por las malas lenguas, por aquellos que se encargaban de tenerlas siempre en constante comparación, cuando ellas siempre han tenido mensajes maravillosos la una de la otra, siempre se han considerado amigas
y siempre han hablado genial la una de la otra públicamente. Me voy a llevar este y me voy a llevar el de Isabel Pantoja a la noche. ¿También te lo vas a llevar? ¿Ya te lo encargó? No, me dijo que lo tenía, que como sigue de gira, y yo voy directa a España. ¿Le habías dicho que sí? Le he dicho que sí. Bueno, ya llevarás. Es muy amiga mía, es muy amiga mía. En contra de todo lo que muchas veces se dice entre nosotras las compañeras, lo es muy amiga mía, la adoro. Sí. Es una artista que me gusta muchísimo y que adoro. ¿La admiras? Yo sí, por supuesto, no la voy a admirar, es una gran estrella. Yo escuchaba mucho a Concha Piquer y a Rocío Jurado. Eran las dos artistas que yo oía. Y si te gustaba Rocío, no te va a dejar de gustar ahora. Por supuesto, yo además soy tan realista en la vida, que eso es lo que más me gusta de mí. Yo admiro a todas mis compañeras. A Rocío porque canta maravillosamente bien, a Concha Piquer, en este caso, esta señora yo no la conocí personalmente, pero sé que fue una gran artista, pero luego yo tengo mi propia personalidad, como creo que todas. Nunca he hablado mal de mis compañeras. ¿La quieres? Le tengo mucho respeto. Las Quizás dos. es mucho más bonito respetar a una persona que quererla, ¿eh? Así. Es que el cariño sin el respeto no... Yo a Rocío, igual que a todas mis compañeras, las respeto. A todas. Luego detrás cada uno ya quien sabe, pero nunca han querido entrar al juego de esa rivalidad. Han sido personas externas a ellas las que han querido mantener esto. De todos modos, yo que soy un auténtico friki de la copla, ya lo sabéis, es como que me molestan mucho esos títulos como la más grande, la reina, la única. Es como que siento como que limitan, como que intentan marcar una verdad absoluta cuando cada uno en su gusto personal decide quién es para él su favorita. Luego está claro que hay hechos marcados y demostrados y verificados que dicen mucho. La historia de la copla es muy extensa y de la copla han salido verdaderos genios y grandes personalidades. Todo esto es mi punto de vista, pero cuando decimos Rocío Jurado es la más grande, pues yo creo que hay que mirar un poco atrás en la historia y darnos cuenta de que han habido grandes artistas que bajo mi punto de vista no han sido más pequeñas que ella. E incluso si se dice Isabel Pantoja es la reina absoluta de la copla, también hay que mirar un poco atrás para saber que cuando un artista muere su corona no desaparece, porque han habido grandes reinas de la copla. Isabel es una de ellas, por supuesto, porque lo ha demostrado. Todas las artistas son únicas, incomparables y han aportado muchísimo a la historia del arte. Para que existiesen una Rocío Jurado y una Isabel Pantoja tuvieron que existir antes una Concha Piquer y una Juanita Reina. Para que existiesen una Juanita Reina y una Concha Piquer tuvieron que existir antes una Raquel Meyer y una Pastora Imperio, porque esto es así. Las historias de los géneros musicales son como puzzles que están formados por sus artistas, que cada uno deja su aportación y su escuela para los que llegan después. Claro ¿Tú cantarías con Rocío Jurado? Porque no, encantada. Pero vamos, yo lo he dicho esto siempre, ¿eh? Tanto es así que teníamos... Una vez quisieron contratarnos para hacer un maravilloso homenaje a Juana Reina, que ella no pudo hacerlo. Yo sí estaba dispuesta a hacerlo. A mí ella me llamó por teléfono y me dijo que no era nada contra mí, que ella estaba encantada de cantar conmigo, por supuesto, pero que tenía que hablar con la producción y no sé en qué se quedó. En lo que se quedó fue que no se hizo. O sea, yo no he tenido nunca problema con Rocío para cantar, ¿no? Y yo le di preferencia a ella. Digo, no, que elija ella. Que elija a Rocío, que a mí no me importa. Y a mí me dejó todas las canciones que eran de marcha. A mí eso pues no me importaba, ¿no? Porque yo eso lo manejo muy bien y me gusta mucho pasearme por el escenario y... Vamos, que estaba todo para hacerlo. Y al final pues no se hizo, ¿no? Cada persona es un mundo y sus motivos tendría. Pues que ese programa tenía un presupuesto muy corto. De alguna manera, pues también yo dije, oye, esto se quiere aprovechar también el que estamos Isabel y yo en un mismo escenario por primera vez. Entonces este presupuesto no es el adecuado. Porque además se tenía que hacer muy grande, un homenaje muy grande. El que Juana se merece. O se hace un homenaje también muy grande, pero en donde va más gente y nadie cobra nada, y yo voy como siempre he ido, con Lola, con todo el mundo. Y nunca he cobrado un duro. Ahora, si se quiere
utilizar eso para hacer un programón que es internacional y que eso va a generar un programa que se vende muchísimo dinero, que ya lo sabemos, que eso genera muchísimo dinero. Tu caché. Además, que el programa, ya con el presupuesto que había, ya no me daba a mí que iba a salir el programa que había que hacer. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Viene el caballo y un beso te di y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Oh, verde, verde como la La canción española era antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra. En la guerra, por una orilla, iba Conchita Piquer cantando Los ojos verdes. Por la otra orilla iba Miguel de Molina cantando La bien pagá. Se cantaban en la guerra todas estas canciones, por un lado y por el otro. Después de la guerra ya fue otra cosa, fueron los espectáculos y ya fueron una invasión total de éxitos españoles, que son españoles, porque la canción española es eso. Antes, durante y sobre todo después de la guerra, la canción española era el agua fresca que bebía toda una generación de españoles sedientos de libertad, que en ella encontraba refugio y esperanza. A día de hoy, muchos artistas de esa época continúan siendo referentes de modernidad y valentía, pues no solo eran adelantadas las letras de sus coplas, también lo eran ellos en sus vidas. Entre muchos otros artistas, los que más destacaban en aquella época eran Concha Piquer y Miguel de Molina. La España franquista no estaba preparada para dos creadores tan adelantados. Una mujer con el carácter y la autoridad que solo se le permitía a los hombres, y un hombre con la sensibilidad que solamente se le permitía a las mujeres. Una mujer que daba vida a los escenarios, a los deseos prohibidos de las mujeres, y un hombre que encarnaba dentro y fuera de escena los grandes tabúes que existían en los hombres. Ahora, don Miguel, competencia la suya con doña Concha Piquer, ¿eh? No hablemos de eso ya porque allí hierra la cosa. Yo respeto mucho a Concha y ya está muerta y hay que dejarla tranquila. Pero ¿por qué decían esas cosas, don Miguel? Porque le da la gana, por lo mismo que tú me estás preguntando y me estás alargando la nota. Hombre, yo es que he leído los libros que hablan sobre usted. Mi vida, pero los libros que hablan de mí no dicen la verdad ninguno. No, mi alma no. Y la Concha y yo fuimos... Sí. Concha y yo fuimos muy buenos amigos. No, sí. No así de vernos todos los días, pero éramos amigos en nuestros comienzos. Y la gente se empeñó en enfrentarnos porque le gustaba más enfrentarnos y le divertía más. Claro. Pero a Concha yo la respeté siempre porque era una gran artista. El morbo de la gente. Perdió España, al irse Concha ha perdido España una de sus mejores, cancionistas. Ríos de tinta llevan corriendo durante muchísimos años sobre esta rivalidad, una de las más alimentadas y más sonadas ya no solo de la copla, sino de la historia de España entera. En España, Miguel de Molina y Concha Piquer triunfaron casi a la par, con la diferencia de que cuando triunfaron aquí en España, Concha Piquer ya venía de hacerse las Américas y ya era una estrella internacional. Cuando en España llegó el régimen de Franco, ella ya era una artista importantísima, toda una personalidad, y podía permitirse hacer ciertas cosas que no todo el mundo se atrevía a hacer. En España, antes de que Franco fuese Franco, la Piquer ya era la Piquer. Y claro, cuando llegó él, lo que intentó fue aprovecharse de esa fama y de esa influencia internacional que ella tenía para como representar esos valores impuestos por la dictadura, lo que pasa que ella nunca lo consintió. Miguel de Molina jamás ocultó ser republicano y homosexual, lo cual fue una valentía muy grande en esa época, pero que acabó pasándole factura después de la guerra con un régimen que trataba de boicotearle a más no poder. Miguel de Molina era un artista que rompía de cuajo todos los esquemas de la dictadura. Al principio de todo, la relación entre Concha y Miguel era de amistad. Ambos tenían un gran éxito que celebraban juntos, hasta que su nombre empezó a posicionarse en lo más alto y comenzaron las comparaciones.
A los empresarios del teatro les interesaba muchísimo más vender una rivalidad entre ellos que una amistad, por lo cual estas cosas hicieron que al final su amistad se deteriorase bastante y se enfriase mucho. Uno de los puntos clave en esta rivalidad es cuando Concha Piquer incluye en su repertorio la canción Ojos Verdes, una copla compuesta por Valverde, León y Quiroga. Unos dicen que Ojos Verdes fue estrenada por Estrellita Castro, otros dicen que fue estrenada por Blanquita Suárez, pero el caso es que no tuvo ningún éxito en ninguna de las dos. Cuando Miguel de Molina la incluyó en su repertorio le dio popularidad, pero no toda la que los compositores pensaban que podían llegar a obtener con esa copla. Fue entonces cuando se la ofrecieron a Concha Piquer, quien al principio no estaba nada convencida con la letra de la canción, decía que tenía mucho verde, mucho verde. Finalmente, por esos caprichos que tiene el destino, Ojos Verdes se convirtió en la canción más famosa de Concha Piquer, aunque realmente le saldría bastante caro cantarla. Ojos Verdes narra el romance entre una prostituta y uno de sus clientes en una maravillosa noche de mayo. ¿Qué pasa? Que la historia no se amolda muy bien a lo que es la moral de ese momento, por lo cual invitan a Concha Piquer a que cambie la letra de la canción antes de cantarla, a lo cual ella se niega rotundamente. Ella dice que Ojos Verdes la canta tal cual se ha escrito y eso no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa? Que ella la cantaba en el espectáculo todos los días y cada día que la cantaba, como no cambiaba y no se amoldaba a la versión censurada, le ponían una multa y así cada vez que la cantaba. Cuando Miguel de Molina fue exiliado de España, Concha Piquer estaba en la cima absoluta, lo cual aún dio más pie a fomentar esta rivalidad, diciendo que ella misma había mandado que le diesen una paliza a Miguel de Molina y que lo expulsasen de España para así hacer desaparecer al único rival que podía tener. El propio Miguel de Molina, temeroso de dar los verdaderos motivos de su exilio de España, se encargó él mismo de fomentar el bulo de que Concha Piquer era franquista y de que ella había sido la principal culpable de la paliza que le dieron y de que le expulsasen de España. Para él era una enemiga, o sea, Concha Piquer. Creo que la culpa de todas las cosas que pasaron en aquellos tiempos en España, él se las acusaba a Concha Piquer. Obviamente este bulo hizo muchísimo daño a la figura de Concha Piquer y a su imagen pública y a ella como persona. Lo que pasa es que ella era una mujer que no le gustaba dar declaraciones, no le gustaba defenderse de nada de lo que decían de ella. Ella dejaba que la verdad al final cayese por su propio peso y así fue porque al cabo de muchísimos años después, Miguel de Molina finalmente confesó que todo había sido un bulo. Hay una anécdota preciosa, ¿no? Es cuando le pide perdón Miguel de Molina a Concha Piquer. Que nunca ella, porque Miguel de Molina había hablado mal de Concha Piquer. Lanzó el bulo de que la había echado Concha Piquer de España. Ella no rectifica, se calla. Va a Buenos Aires, ya no estaba Miguel de Molina en Buenos Aires, que también lo que le hicieron aquí fue, con perdón, una marranada, porque el ser bisexual, homosexual o de lo que quieras, pero estaban en el régimen de Franco que no gustaba mucho, aunque muchos eran, lógicamente, porque nacen así y porque hay que echarles. Pero bueno, cuando fue ya a Buenos Aires, ya ahí lo echaron por corrupción de menores. Y se fue a México. Y por eso la compañía en México estuvo parada casi 15 o 20 días porque Miguel de Molina dijo que era una espía de Franco. Luego le hizo una gran, este gran periodista, Carlos Herrera, a Miguel de Molina. Y le dice, ¿y es verdad que tenía usted un algo con Concha Piquer? Y dice, no. Eso se lo ha inventado alguien. Yo con Concha Piquer nunca he tenido nada. A pesar de todo el bululú que se armaba alrededor de ellos, es más el ruido que las nueces. Concha y yo hemos sido amigos incluso, ¿no? Pero ya llegó un momento en que había cierta tirantez por esas cosas de teatro. Y yo hacía una cosa que llamaba Copla del Burrero y le hacía un bailecillo muy gracioso. Y ella la quería cantar. Y Miguel, ¿tú no me pondrías los pasos? Digo yo, ¿por qué no, Concha? Yo voy a tu casa y te los pongo. Cuando yo lo vi con las piernas así abiertas, como a las 12:30, digo, Concha, tú no vas a hacer nunca esa carrerilla flamenca que yo hago, tú no vas a hacer nunca, porque para bailar flamenco no se pueden tener los pies abiertos, hay que tenerlos juntos, ¿no? Sin maldad te lo digo, pero no te empeñes, porque el flamenco no va a bailar nunca. Y de ahí nació ya un poquito del roce que se encargaron los eternos hacedores de líos. Pero Concha yo no tenía nunca nada.
En lo flamenco lo asimiló a trompazo, no se puede decir. Pero en lo suyo, en lo que era regional, las cosas valencianas, las canciones que le hizo el maestro aquel, la Penella, el padre de las Penellas, era un gran músico. Le hizo la famosa canción de La Nochebuena en Nueva York, que es tremendamente melancólica y bonita. Eso lo bordaba Concha como nadie. Nadie ha cantado esas cosas como ella. Las cosas de Soleá, la Petenera, cosas de rango, la Dulcinea del Toboso, que es una creación de una canción dura, ingrata. Y ella hizo una creación. Ella estaba haciendo una buena temporada en el Calderón y se pasó a Lara, que era vecino mío. Y yo le mandé una flor el día de su debut. Y ella me mandó, no me olvidaré, un cacharro de cerámica con nazareno así dibujado alrededor y lleno de jacintos. La gente es la que está encargada de, yo creo que han sido la gente del teatro, los empresarios, los relacionados con eso, ¿no? Los que están encargados de hacer esa cosa de tirante que no ha existido nunca. Y eso se lo puse yo a mi madre en la finca y dice, nunca lo rectificó mi madre, porque si no lo llega a rectificar Miguel de Molina hubiera quedado ese bulo. Y se quedó mirando la televisión y dijo, a buenas horas, mangas verdes, cuando ya los dos estamos con el permiso del sepulturero. Bueno, voy a dejar de ver esto, llamarme a las 5 que vamos a echar un póker. Aunque el propio Miguel de Molina lo desmintiese, el bulo había permanecido durante tantos años en la memoria popular de España que incluso hoy en día hay gente que sigue pensando que eso fue cierto y que Concha Piquer fue la responsable de que tirasen a Miguel de Molina de España. Lo que hizo con Concha fue injusto, porque cargar a ella con ese bulo y ese peso y desmentirlo muchos años después, la verdad es que fue bastante feo por su parte. Aún así, pese a llegar a ser provocadora también en algunas ocasiones, Concha también contaba con los privilegios que le hacían ser intachable. Miguel de Molina, por el contrario, tuvo la mala suerte de haber nacido en una época donde su condición no estaba bien vista y donde, sobre todo los altos cargos, maltrataban y castigaban a los homosexuales. O sea que una serie de factores hicieron que en vida no se le pudiese dar el reconocimiento que su gran figura y su gran arte merecían. Por su valentía y por su historia, Miguel de Molina está considerado hoy en día un icono LGTB, o debería estar considerado, porque mucha gente no lo conoce y yo creo que todo el mundo debería conocer lo que fue este señor, lo que pasó con este señor, lo que hicieron con este señor y la historia que hay detrás de este señor también. Yo, como persona que pertenece al colectivo LGTB y como persona que ha sufrido en sus propias carnes lo que es la homofobia, me siento muy agradecido a las personas que, como Miguel de Molina, en el pasado lucharon por ser ellos mismos, siendo ellos mismos, y se sacrificaron para que hoy en día nosotros tengamos unos privilegios que ellos no pudieron tener, y se sacrificaron por ellos. Queda mucha lucha todavía por delante, pero siempre hay que valorar y agradecer a que esas personas lucharan por nosotros, igual que hoy en día nos tenemos que sacrificar nosotros, siendo nosotros mismos y defendiendo nuestra libertad, para que el día de mañana cada vez desaparezca más la homofobia, la transfobia, la bifobia y todo tipo de fobias que vayan dirigidas a la libertad del ser humano a ser uno mismo. Y aquí estoy yo cantando en valenciano. ¿Cantaba horchatera valenciana? No, una canción sentimental, muy sentimental de Valencia, que si los valencianos la oyeran, llorarían conmigo. La Mare de Hueta. La Mare de Hueta, que esto lo hacía como Los Ángeles, la Concha Piquer. Oh, Santa Mare de Hueta, no me faces desgracia, tornará mi guachiqueta, la mi guachiqueta, que te la tengo a careta, Mare de desamparada. Así lo cantaban, ella lo cantaba mejor. Esa era las cosas que sabía hacer Concha Vienesa. Yo fui un gran admirador de Concha. Ahora, cuando me quiso imponer flamenco, digo, no bailarás flamenco en tu vida. ¿Por qué? Porque has comido mucha paella y mucho arroz. y te pesa mucho el culo para bailar. María Vela, María Vela. Un día cambió de peinado, y la vio todo el pueblo, salía a San Juan. A decirle adiós, deja un niño tostado,
partió el galope sobre Salazar. Si hay algo que ha definido y ha marcado la cultura de nuestro país, han sido sin lugar a dudas nuestras folclóricas. Esas artistas tan particulares y con ese carisma tan grande que hace que aún hoy en día se sigan comentando sus vivencias y sus entresijos como cualquier tema de actualidad. Las folclóricas siempre han levantado pasiones. Se las ha admirado y se las admira hasta el extremo, hasta la saciedad. Yo creo que lo que diferencia a las folclóricas de a lo mejor otras artistas de otros géneros es su verdad, su conexión directa con el pueblo, esa capacidad de generar interés, aparte de con sus prodigiosas cualidades y con ese arte tan grande que las caracteriza, con sus personalidades y con su vida. Uno de los temas más comentados del mundo del folclore siempre ha sido esa supuesta rivalidad que existía entre ellas, algunas confesadas públicamente por ellas mismas, otras alimentadas por la prensa y por las malas lenguas, y otras inventadas, con el único fin de crear morbos y leyendas urbanas. Una de las rivalidades más verídicas y comentadas ha sido la de Concha Piquer y Rocío Jurado. ¿Qué pasó realmente entre esas dos artistas tan grandes en la historia de la música española? ¿Y qué hay de verdad en las miles de versiones que se cuentan sobre su enfrentamiento? ¿Qué se esconde en esa historia? ¿Tu madre ha sido la mejor de todas? Mira, como hija, por supuesto, creo que sí, que es la mejor. Pero es que además, ¿por qué le voy a tener que dar yo, contradecir al público? Si el público dice que es la mejor, por algo será. Bueno, todo el público no lo dice, porque aquí ha habido alguien, más exactamente Rocío Jurado, que dijo que era más larga que tu madre. Eso lo dijo aquí ella, ¿no? Bueno, ha dicho que era más larga. Sí, que era es, más que no, larga. es que no me acordaba ya. Porque fíjate, con los acontecimientos de este país, como para acordarse lo que dijo esta señora. Yo de esa señora prefiero no hablar. Bueno, un momento. Esa señora es la reina de la tonadilla española, ¿no? En su época, en su tiempo, sí. Yo en su época no la he conocido, actualmente no trabaja, o sea, no tengo por qué opinar y encima no quiero hablar de ello. ¿Tú te consideras de verdad? ¿Qué es? ¿Tú crees que cantas mejor que Concha Piquer? Yo sé que soy más larga que Concha Piquer. Ella se refería seguramente a que calza más pie, porque Rocío calza un 41, es más larga de pie, o a lo mejor es que tiene un poco más de largura de busto. Pero no, es una chica angelical, incapaz de ser vanidosa, ni de no tener respeto a un artista como Concha Piquer. Incapaz. De los orígenes de la rivalidad entre Concha Piquer y Rocío Jurado existen tres versiones. Primero está la versión Team Concha, luego está la versión Team Rocío y luego está la versión verdadera. Lo que pasó con Pelos y Señales el día que estas dos grandes divas se conocieron y la que por desgracia creo que ya hoy en día no vamos a poder saber 100% cómo fue. Eso sí, con los detalles que se conocen, los pocos detalles que se conocen de ese enfrentamiento, ha dado pie para atar cabos, para decir esto, aquello, lo otro, para mentir incluso del tema, para exagerar con el fin de sacar jugo. Todo comienza cuando Rocío Jurado era una gran desconocida que todavía vivía en Chipiona y fue a Madrid a buscar una oportunidad. Una tal Concha, la del Johnny, le consigue a Rocío Jurado una audición en casa de Concha Piquer, la que había sido el ídolo de Rocío de toda la vida, el espejo donde ella se miraba, la cantante que más admiraba. Efectivamente, Rocío fue a casa de Concha y le cantó una de sus canciones apoyada en el piano. Luego ya de eso del piano han salido 1000 interpretaciones y 1000 versiones y 1000 de todo. Unos decían que le dijo Concha a Rocío que se quitara del piano porque se lo iba a ensuciar, que fuera cubierta entera de barro o con las manos llenas de barro, que se hubiese ido a coger renacojos a la acequia. Yo no le veo sentido. Luego también está la versión de que le dijo que un artista tiene que cantar con el coño. Luego también pues que le molestó que cantase una de sus canciones, le dijo tú llegarás a lo que sea por tu linda cara dura, porque ningún artista consagrado se ha atrevido a cantar una de mis canciones delante de mí y tú lo estás haciendo en mi propia casa. Cosa que tampoco le veo sentido, más que nada porque Concha era un artista que interpretaba muchas canciones de otros artistas, interpretó canciones de Miguel de Molina, de Juanita Reina, de muchísimos artistas, incluso de, ¿cómo se llama? El de Los Angelitos Negros, de Antonio Machín. Ella también hizo la versión de Antonio Machín de Los Angelitos Negros, o sea que versionó
canciones de muchísimos artistas y de géneros muy distintos. Se decía también que Rocío le despertó una gran envidia a Concha Piquer, cosa que tampoco llego a entender, porque Concha Piquer se retira en el 57, no vuelve a hacer ningún espectáculo ni vuelve a salir a un escenario, a no ser que fuesen cosas más íntimas como hizo. Ella ya no tenía que demostrar nada, ella ya era Concha Piquer, la reina de la canción española. Ella ya tenía su título, su trono, su época, su estilo, y eso ya lo tenía. ¿Por qué tenía que tener envidia de Rocío cuando ya no era competencia directa? Porque directamente no... Concha no trabajaba en ese momento cuando ya Rocío fue a cantarle a su casa. Muchos también dicen que sintió envidia por su hija cuando Rocío fue a cantar a la casa de la Gran Vía de Concha. La hija de Concha, Conchín, aún no era cantante, era una niña, que por cierto, Conchín afirmó que fue testigo de todo lo que sucedió y ha contado varias veces lo que pasó, y ahora os voy a dejar aquí un trocito de la versión de Concha Márquez Piquer hablando de esta situación. ¿Y te acuerdas de eso, Conchín? Digo, me acuerdo de todo, Rocío, de todo. Empezaste cantando Mañana sale. Dices, sí. Digo, y luego cuando terminaste, mamá te dijo, retírate del piano, porque las actrices que tenemos que ser para llegar al público no son como las cantantes de ópera, que apenas se mueven. Y que yo estaba presente, y lo juro ante Dios, y se lo he dicho a Rocío antes de que se fuera, con un gin tonic en la mano con mi padre. Me acuerdo que estaban comiendo patatas fritas. Dice, voy a llamar a Pastora Imperio. Y llama a Pastora. Le dijo, mira, Pastora, hay una chica de Chipiona que canta divinamente. Las canciones mías las ha cantado, y eso estaba muy nerviosa, pero las ha abordado. Me han dicho que canta flamenco. Si tú la contratas en El Duende y entra con mis canciones por bulerías, va a tener un éxito tremendo. Dice, ay, sí, pues mándamela. Nunca más. Cuando Rocío hizo estas polémicas declaraciones en Cantares, no vayáis a pensar que la cosa quedó ahí, o sea, después de eso, ya pues los medios de comunicación se hicieron eco de esta rivalidad. Ese mismo año, Rocío Jurado, en septiembre de 1978, vuelve a hablar en público, esta vez para la revista Garbo, sobre Concha Piquer, y dice las siguientes declaraciones. Concha Piquer no se resigna a estar fuera del candelero, busca seguir existiendo a través de su hija. Retirarse fue lo mejor que pudo hacer. Concha nunca fue una mujer amante de hacer declaraciones ni de defenderse, ni de decir una cosa u otra. Ella dejaba que la gente hablase lo que tuviese que hablar, pero le preguntaron en una entrevista también por el tema de Rocío y le leyeron las declaraciones que había dicho sobre ella, y Concha, que ya he dicho antes que no tenía pelos en la lengua y que todo el mundo lo sabe, soltó por su boca. Tengo una vaca en mi finca de Valencia que canta mejor que Rocío Jurado, que tiene mejores ubres y que da mejor leche. Luego se volvió a armar, a lo que Rocío contestó. Si la supuesta vaca cantase tan bien como doña Concha dice, ya la tendría haciendo galas como hace con la hija. No le gusta el dinero ni nada, doña Concha. Palabras de Rocío. Concha jamás volvió a hablar de Rocío Jurado nunca, ni para bien ni para mal. Está claro que fue una mujer de muchísimo carácter, que fue una mujer que sabía lo que era muy segura de sí misma, pero no nos olvidemos que en la época en la que ella triunfó, en los años 20, ella salió de un huerto de patatas donde robaba para poder comer y se fue directa a Nueva York, donde triunfó, se convirtió en una estrella de Hollywood, donde pasó 1000 penurias, 1000 historias, 1000 dramas, y todo eso le forjó un fuerte carácter, una fuerte personalidad y un fuerte respeto ante el público que en su vida privada pues le salpicaría también en el sentido de ser una persona recta, una persona seria. Y años más tarde, Rocío Jurado hizo unas declaraciones que hasta hoy no habían salido, y yo las tengo aquí para poneroslas para que veáis que muchas veces muchos fans nos calentamos con cosas que en realidad no conocemos bien y tenemos el atrevimiento a veces incluso de desmerecer a artistas tan grandiosas como pudo ser Concha Piquer, o en otros ejemplos a muchos otros artistas. Lo digo por los fans que no llegan a ser objetivos y que juzgan a los artistas por sus vidas personales, cuando un artista lo que es artista. Ante todo, artista. Y doña Concha Piquer fue una persona que ante todo fue artista. Ella solamente hablaba de sus vidas privadas en esas cosas
que cantaba, que le escribía Rafael de León y tantos otros autores, como El romance de la otra, como El criacuervos y como tantas coplas autobiográficas que escribieron para ella y que forman parte de la historia musical de este país, al igual que sus interpretaciones, sus espectáculos, su personalidad y su manera de cantar. Eso es así, no se puede desmerecer a un artista por compararlo con otro. Por mucha rivalidad que tuviesen, no, cada persona es quien es, cada artista es un mundo. Rocío Jurado, ¿qué voy a decir yo de Rocío Jurado? Ha sido una voz inmensa, enorme, grandiosa, esas canciones, esas interpretaciones, esa personalidad, ese adelantamiento que tenía ella para la época, que también le tocó vivir cosas que tenían en común ellas dos. Este documento que os voy a poner ahora es algo que se ha mantenido oculto, o sea, tú te pones a buscar sobre la rivalidad entre Concha Piquer y Rocío Jurado y sí, sale lo de Yo soy más larga que Concha Piquer, sale el rifirraf este que tuvieron, pero no salen estas imágenes, no salen estos documentos que se han mantenido ocultos, porque parece que no convenía que existiese esa, ya no reconciliación, pero sino ese reconocimiento. Quiero dar las gracias a mi amigo Álvaro del Río por pasarme este exclusivo documento maravilloso y por permitirme ofreceroslo a todos vosotros para que lo veáis. Creo que la primera canción que tú cantaste en una radio, no sé dónde, era de Concha Piquer. Sí, Si era... no recuerdo mal. Ahí tienes a Doña Concha. Sí. Doña Concha, con la que tú tuviste, y esa es una anécdota de sobra conocida, ¿no? Ese encuentro, porque era mucha Doña Concha. Mucha Doña Concha, pero una gran artista. Por supuesto. Una gran señora de la escena, a la que yo siempre he respetado muchísimo, siempre voy a respetar, y que delante de mí siempre voy a querer que todo el mundo la respete. Una anécdota es que cuando yo llego a Madrid, hay un poquito de encontronazo. Yo no sé si era por el momento en que ella vivía y el momento en que empezaba yo, pero eso es una tontería en comparación con tanta admiración, con tanto respeto, con tanto de mi familia entera, que No me solo habían tuyo. enseñado a admirarla, a respetarla, hombre, a quererla. No me dio ocasión, ella no me lo dio, pero yo nunca voy a decir... Yo dije una vez, me dijeron, tú eres mejor, me dijeron, y yo dije, hombre, yo no soy mejor, ni peor, yo no puedo decir una cosa así. Digo, ahora, yo soy más larga en el sentido que se dice en el flamenco, de que canto más estilos. Lo vuelvo a decir ahora, pero no en ningún sentido... A mí me parece que no sois comparables. En ningún sentido para yo ofender para nada la memoria de una mujer que ha sido muy grande para la copla, que seguirá haciendo y que es historia de España y que eso yo lo respeto. Artísticamente hablando, ahora dejando atrás el tema de la rivalidad, Concha Piquer y Rocío Jurado son como el día y la noche, son dos artistas completamente distintas que poco tienen que ver una con la otra. Ambas fueron grandes revolucionarias, cada una en su época de una forma distinta. Concha Piquer fue la primera gran feminista, una de las primeras mujeres en España en conducir su coche, en posar desnuda en toples, en cantar esas letras prohibidas por la censura e imponerse y cantarlas sin ninguna censura y decir aquí estoy yo y ser la gran empresaria de su compañía. Luego Rocío Jurado fue una gran defensora de los derechos de la mujer, fue una gran impulsiva en el sentido de decir las cosas por su nombre, de salir con sus escotes, de liberar la imagen femenina, de contar las cosas que hasta ese momento solo estaba permitido decir a los hombres y ella sacarlas, ella decirlas con todo el poderío del mundo de una forma artística. Ambas tienen mucho mérito. Ambas empezaron bien desde abajo para llegar a lo más alto. Ninguna de las dos tuvieron suerte en el cine, fueron actrices de la canción, aunque hicieron películas buenas ambas, pero realmente su éxito se basa en la canción. En resumen de todo esto, tanto Concha Piquer en su época como Rocío Jurado en la suya fueron dos grandes leyendas, intachables ambas. Las dos forman parte de la cultura española, incluso su rivalidad está escrita en los capítulos más importantes
de la Biblia folclórica de España. Hola a todos, soy Lola Puñales. Valencia, al sentir como perfuma en tus huertas el azar, quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Una falla valenciana que bordará eternamente. Si mi corazón no siente, que lo indultas como si fuera un honor. Este es el último capítulo de Feud Made in Spain y quería que fuese algo distinto a todos los anteriores que he hecho. Lo primero que yo quiero hacer es dar las gracias a todos los que me seguís, a todos los que me lleváis apoyando tanto tiempo, a todos los que me veis y me dais la fuerza para seguir creando, tanto como por aquí como por Instagram y por todos lados. Solo por vosotros vale la pena todo el esfuerzo que conlleva hacer estas cosas. Y quiero darle las gracias también en especial a mi queridísimo amigo Álvaro del Río, porque sin su generosidad y sin su aportación estos vídeos no hubiesen sido lo que han sido. No hubiesen tenido tanto. O sea que muchísimas gracias de corazón por todo lo que me has ayudado. Y yendo ya directas al grano, he querido guardar esta rivalidad tan maravillosa que tantos momentazos nos ha aportado para el final. La de Maruja Díaz y Sara Montiel. Historia, leyenda de la televisión española. Bueno, es algo obvio que ellas mismas vieron que las rivalidades folclóricas tenían muchísima trascendencia en los platos de televisión y ellas mismas se encargaron de alimentar su historia y exagerarla más no poder para seguir teniendo hueco en los platos de televisión para que se siguiese hablando de ellas y, ¿por qué no?, por sacar unos dinericos que nunca vienen mal. Esta maravilla de enemistad sale a la luz por la puerta grande el día que Marujita Díaz no es invitada a la boda de su supuesta gran amiga Sara Montiel con Tony Hernández. Todo comenzó el día en que Sara decidió no invitar a su amiga del alma a su boda con Tony Hernández. Marujita se quedó plantada y sin boda, y no pudo participar en la gran exclusiva del año. De todas formas, cariño, yo no hubiera podido ir, pero te hubiese mandado tu regalo. Que le tenía yo un picardía precioso para ella. Con tal de salir en televisión y que le, pues dice y hace lo que quiere. Maruja está loca, loca. La quiero mucho. Se ha portado muy bien. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué no la invitaste a tu boda? Se me olvidó. ¿Por qué no invitaste a Marujita Díaz? Lo dije porque se me había olvidado. Lo que pasa es que ella no quería que nadie le quitara protagonismo, nada más. Siendo justos y haciendo honor a la verdad, hay que reconocer que Marujita Díaz era una gran artista, pero nunca a la altura de Sara Montiel, que era como la gran estrella del cine español, un fenómeno social intachable y un verdadero mito internacional. Maruja, lo que tienes es que hacer es reconocer que Sara Montiel ha llegado mucho más lejos que tú, y eso es una realidad. Y eso cuece. Sara, que tú eres una mujer que arrasaste en Hollywood y ella, la pobre, pues no ha llegado a conocer a Hollywood hasta que se ha hecho ya mayor y ha podido pagar su billete. ¿A ella le podrían haber ofrecido hacer el último cuplé? No creo. ¿Verdad que no? Ni a ella, y después del cuplé iba a bailar charlestones. Sara Montiel era el ídolo de Marujita Díaz cuando ella soñaba con ser artista siendo una niña. Ella se veía sus películas, la admiraba con fervor, hasta que un día tuvo la oportunidad de conocerla. Y ahí se hicieron, supuestamente, inseparables. Maruja terminó siguiendo los pasos de Sara y, muy directamente, comenzó a inspirarse artística y sobre todo estéticamente en Sara. Aunque luego ellas cada una tenían un estilo, pero las referencias eran obvias. Documentadísimo está que las películas de Sara eran un éxito rotundo, mientras que las de Marujita pues solo tenían cierta popularidad. Vamos, a Sara incluso llegó a molestarle que Marujita se inspirase en ella de una forma tan descarada y que incluso quisiese posicionarse por encima de ella. Maru, tú siempre
aun estando yo en casa tuya, siempre has procurado verme como me maquillaba los ojos, verme como me pintaba los ojos. Porque yo no me he puesto unas morcillas como tú te has puesto ahora. Pero ella siempre ha estado pendiente de lo que hacía Sara Montiel, y ella lo sabe. Pero tú eres gilitonta. ¿Por qué? Pero ¿cómo se puede hacer más espectáculos que he hecho yo? Desde la Ferecilla Domada, Sweet Charity, de Madrid al Cielo, Claro. La Princesa Alegría, Si va fuera español. A ver cuándo has hecho tú un espectáculo Y el así, hit Banderita. Montiel, Ya, Antonia, Maruja, que has hecho hombre, uno pero solo. Maruja, tú también Uno. tienes que ella reconocer trabaja en hombre. una estrella de Hollywood. Claro, de las primeras que hemos ella tenido. está en Hollywood. Pero Sara, se ha tú codeado podrías con los repetir grandes. aquí Y yo también he estado en Hollywood. Ella dice que si tú no le hubieras imitado tanto, podrías haber sido como una Lina Morgan. Mira, y ella podía haber sido como la Marlene Dietrich, ¿sabes? Primero hay que cantar con esta, y luego ya la cosa mía del temperamento, del baile. Oye, pero de Sara todo, canta pero- muy bien, ¿eh? Que Sara hace unos años. No, te lo he dicho, tiene una voz sensual, pero que vamos, que yo tendría para imitar a Sara Montiel cantando, pues no podría, porque mi voz se me iría. ¿Por qué canto el ven y ven? Sé que hay muchas esposas de que luego sus maridos mi vida en casa las llamen sosas. Tras la muerte de su madre, Sara se hundió en una terrible depresión, pero afortunada y casualmente ahí estaba Marujita para acogerla 3 meses en su casa, hecho que le echó en cara más de una vez en público. Ella no sabe hacer nada, entonces ¿tú qué coño sabes hacer, Sara Montiel? Ella entraba en el camerino, recibía... No. Y yo decía, Antonio, las braguitas están aquí. Antonio, el vestido está aquí. Como doncella no tienes precio, hija. Eso es cierto, Como Sara. doncella te puedo contratar. Como una estrella como tú, hace de doncella de Maruja. La amistad entre Sara y Marujita superó muchos altos y muchos bajos. Como he dicho antes, esto estalló cuando Marujita no fue invitada a la boda de Sara, pero Sara sí que invitó a otras compañeras con las que nunca había tenido la relación que había tenido con Marujita. Aquí es donde comienza la guerra televisiva, donde estas dos artistas se dedican a pelearse, a formar una guerra súper exageradísima basada en ataques a sus carreras artísticas, a sus físicos y a sus personas. Ella se operó la nariz porque no le gustaba la nariz que tenía. Y además tenía razón, porque no era bonita. ¿Tú crees que es guapa? ¿Guapa una mujer hermosa? Guapa es ella. No, guapa... Yo soy graciosa. No es guapa. Ahora no me gusta la boca que se ha puesto de negra del África con un plato aquí. Eso no me gusta. Por ejemplo, te ha dicho que eres una mentirosa compulsiva. Qué raro. ¿Te parece extraño? Hombre, porque tenemos que mentir de vez en cuando. ¿Tú crees que ella miente más que tú? Pues yo creo que las dos nos vamos así pareciendo. Pero- yo no miento. Pero, Marujita. Yo no miento. Y no me imites. No te imito. Que eres muy sosa para imitar a Marujita Díaz. De pronto dejó de hablarme y cuando yo llegaba a los sitios, ella con su garbo español se largaba y se iba. Entonces yo iba con un grupo, pues con Lola, con muchas compañeras y me decía, Lola, mira, hola Maruja, que eres la insecticida. Y yo decía, ¿por qué me dices tú a mí la insecticida? Sí, porque cuando tú llegas hace barbicho. ¿Te lo juro? Yo no lo tomo en cuenta. Yo no lo tomo en cuenta. Tú no lo tomas en cuenta porque no tienes temperamento. No lo- porque tú, no lo tú tomo en en vez de cuenta. sangre tienes horchata, pero yo tengo sangre Comprendes. española. Tú tienes horchata. Yo tengo educación. Muy es bien. diferente. Y horchata en la sangre. Y yo tengo sangre. Una montajista, que os habéis montado una historia de estar Estás enfrentadas y que no es equivocado, verdad. Yo comprendo que eso se lleva mucho, pero aún no. Ay, no. Para el recuerdo de la memoria popular, que era el momento de Maruja Díaz, rota de dolor comparable a una de esas escenas de sus películas más melodramáticas, apareciendo en el funeral de Sara Montiel.
Ahora estaba bien, me gasta un poco, ¿no? Es una sorpresa. Hace 3 días habló conmigo para venirse conmigo a casa, no hay derecho. No. Estaba muy bien. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Que quiero verme, darle un beso, dejarme. Yo lo hubiera maquillado su carita, la hubiera peinado, la hubiéramos velado toda la noche en su casa. Y no hubiera estado sola en el tanatorio, metida en caja. 12 días después de la muerte de Sara, Maruja no perdió la ocasión de hacerse un deluxe hablando de toda esta historia que había mantenido con Sara y de muchas otras cosas, vendiendo una imagen de dolor que fue cayendo sobre su propio peso durante la misma entrevista. Tú dices que hablas con Thais habitualmente, Claro, ¿no? con Thais, sí. Vale, pues yo te voy a leer lo que tú has dicho. Con estos niños no hablo, son negados. Pues Les la he dado el acaba de pésame, pero ya está, con todo el cariño que les cogió y le han salido raritos. Si les ¿En lo qué acabo son de leer, raritos? ¿en dónde lo he dicho yo? Tráemelo esto. Un momento, Lidia. Tráemelo. No sé quién ha organizado este entierro asqueroso. Yo no hablo con estos niños. Estos niños son negados con todo el cariño que cogió a esta criaturita a ella. Y los 2 niños le han salido muy raros, muy raritos. No quiero saber nada de ellos. ¡Ay, Dios mío! A ti con tal de trincar te da lo mismo que se muera Sara Montiel como si se muere el Papa. Te da Anda, ya ella ha pontificado. Perdón por la expresión que voy a decir, pero Maruja, ¿Qué quieres? tienes un concho que no te cabe en el asiento. Tienes un morro. ¿Qué morro tienes? Pero tienes tanto morro que tienes gracia. ¿Qué quieres que haga? Por favor. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a llorar como una gilipollas aquí? No hay que olvidar que Sara Montiel es una auténtica leyenda del cine universal, porque ella hizo películas en Hollywood, las películas que hizo aquí dieron la vuelta al mundo entero con un gran éxito, y claro, una estrella de su magnitud no podía tener una muerte tan básica y tan simplona como la que tuvo. Maruja tuvo que ensalzarla y crear una conspiración como la de la muerte de la mismísima Marilyn Monroe. Has comentado que a ti hay algo que te huele mal. Es decir, Sí, que no me se huele hiciera mal. autopsia, que todo fuese tan rápido. ¿Tú qué quieres insinuar? Pues mira, te lo insinuó, ¿no? Sí. Que me huele mal. ¿El qué te No huele tiene mal? más doble. A ver, no, que ¿qué huele mal? Que me huele mal, ¿El qué? que me molesta, que me huele mal que se la hayan llevado tan pronto. Ah, o sea, tú insinúas... Malao. A ver, Cuando no, es que no querían que deja gente que como hable tú... nadie. No. Que te calles, que estoy hablando yo. Lo que me Que huele éramos mal. como familia. Lo que No me es huele verdad. mal es tu discurso. No es verdad. Eso sí que huele Pero mal. que te huele mal a ti, ¿qué? A ti sí que te huele mal lo que yo te guapo. diga. Huelo a gloria. Muchos opinan que esta historia la construyeron ellas dos para seguir existiendo en el mundo de la televisión, para seguir dando que hablar, para seguir teniendo exclusivas y todo eso. Otros muchos dicen también que esto lo único que hacía era ensombrecer la carrera artística de Sara Montiel, ya que esta polémica y esta historia poco tenía que ver con la calidad artística de su trabajo y de sus películas, mientras que Marujita a lo mejor sí que se podía ver beneficiada, ya que ella sí que estaba bastante absorbida por su personaje televisivo, ya que no había tenido ni la mitad del éxito que había tenido Sara Montiel, y al tener una pelea tan directa y una complicidad tan directa con ella en público, sí que hace que la gente que hoy en día recuerda a estas artistas porque no ha visto sus películas o lo que sea, las recuerda por esta enemistad, las ponen a la misma altura, cuando Sara Montiel no nos podemos olvidar que fue un icono mundial. Yo al final con lo que me quedo es con que estas dos artistas, en el ocaso de sus carreras y de sus vidas, siguiesen alegrando las nuestras con esta maravilla de programas, de contenidos, y que siguiesen haciendo reír, que siguiesen entreteniendo y que siguiesen en el candelero. Yo eso lo admiro mucho. Y bueno, queridas, aquí llega el final de Feud Made in Spain. Ha sido un verdadero placer para mí hacer este proyecto y llevarlo adelante, sobre todo en la época en la que lo he hecho, que ha sido mi gran vía de escape durante esta locura que hemos vivido con el coronavirus. Durante el confinamiento me he encargado de hacer los guiones, de estructurarlos, de crearlos, de editarlos, de planear cada detalle, por lo cual no los voy a olvidar nunca. Y también siento la necesidad de dedicárselos a todas esas personas mayores que nos han dejado de una forma tan injusta y tan poco merecida por culpa del coronavirus. Esas personas mayores que fueron los supervivientes de la guerra civil y que ahora esta guerra nueva se los ha acabado llevando. O sea que nada, no me quiero poner sentimental porque esto no venía en el guión y a mí enseguida me vienen las emociones. O sea que nada, nos vemos en próximos vídeos que vuelva a hacer y nos vemos en mi Instagram, Tonadillera Moderna y Lola of Spain, donde os tendré siempre en papás
de lo que es el buen arte. Hasta siempre, mis vidas.